¿Ustedes me oyen? Sí, ¿verdad? Ahora me oigo también. Buenas tardes. Es que ya es tan oscuro que uno cree que es de noche, pero estamos todos despiertos, así que es de día. Que Dios les bendiga mucho y qué privilegio es nuevamente poder estar acá. En el verano tuvimos el privilegio, mi esposo y yo, Carlos, de compartir en el campamento. Y yo sentía en el verano que quería enfocarme en la batalla, cómo combatir la batalla que vivimos a diario. Pero no di abasto o no calculé bien el tiempo y me faltaba una cosita que he estado ahí. Sentí que no concluí de la manera que Dios hubiera querido y voy a tomar este momento para concluir. Quisiera que oráramos antes. Señor, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, de nuestras vidas y de todo lo bonito y lindo que pasa en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado y tu protección, Señor, y por tu guianza todos los días. Gracias. Señor, en este momento pedimos tu bendición y tu claridad y el entendimiento, una revelación, Señor, sobre el poder que hay en tu palabra para realmente vivir una vida victoriosa en ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estaba preparando o tratando de reunir los pensamientos, yo sentía que el Señor realmente lo que quiere decirnos esta noche es que solo en Él tenemos todo, tenemos toda la solución para todo lo que está pasando en nuestras vidas. Dios tiene toda respuesta y sabemos que hay médicos, hay psicólogos, hay consejeros, hay de todo en el mundo. Pero ellos nos podrán dar cierta ayuda, pero Dios es el único que nos va a dar la ayuda completa. Y creo que Dios eso lo quiere recalcar, y creo que incluso lo que decía Ronnie anteriormente, Él viene antes de todo, venimos a exaltarlo, pero eso es a diario. Amén. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Salmos 51 y leer ahí cuál es la meta de Dios para con nosotros. Y creo que sabiendo que esa es la meta de Dios para nosotros, también es nuestra meta, aunque a veces nos cuesta. En Salmos 51 quisiera que leyéramos desde el versículo 13 al 17. Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Habla de alabar a Dios, de hablar de Dios. Salmos 51, 13 a 17. De enseñarle a los demás, de enseñar a los pecadores y ellos se convertirán. Lo que nosotros decimos evangelizar. Y siempre sabemos que ese es el deseo de Dios, que podamos compartir de Él para que otros crean. Y no sé con ustedes, no sé cómo es para usted, pero lo que he visto es que no es siempre fácil. A veces es fácil, pero no siempre. Y sabiendo que esto es una meta de Dios, como que estamos como que luchando para llegar a eso, de siempre estar alabando, de siempre estar evangelizando, y no siempre lo logramos. Vemos por ejemplo, el libro de los Hechos,
que cuando vino el Espíritu Santo pasó cosas en esas personas que lograron esa meta. Es decir, antes quizás las personas tenían temor. Vino el Espíritu Santo y estaban predicando, estaban evangelizando, estaban alabando. Y ciertamente, por ejemplo, en el caso de Pedro, vemos que eso pasó de un momento al otro. Cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 3,000 se convirtieron a causa de su prédica. Pero si seguimos leyendo, también sabemos que Pedro seguía con problemas, seguía teniendo choques con lo que él pensaba y con, por ejemplo, lo que decía Pablo. Es decir, él no aceptaba cierta parte de la iglesia o no quería compartir con cierta parte de la iglesia. Así que aunque él haya predicado y haya tenido esa fuerza del Espíritu Santo, no significa que él fue perfecto de un día al otro. Y creo que eso también lo podemos ver en nuestras vidas. Hay un antes y un después. Y antes, claro, antes del día de salvación. Pero no por haber recibido al Señor somos perfectos, sino hay como un proceso. Y para cada quien ese proceso, el proceso a la santidad es diferente. Para algunos va para arriba lentamente, pero sí siempre va para arriba. Otros quizás sienten que hay bajones y hay subidas y a veces están muy bien alabando al Señor, y otros días están muy tristes y no saben cómo alabar, como decía la alabanza, ni siquiera saben llorar. Y eso es una realidad, el Señor lo sabe, y el Señor sabe por qué lo hizo así, que no fuésemos perfectos de un día al otro. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo logramos siempre dar pasos para adelante y no caer para atrás? Sabemos que hay cosas, sabemos que hay como dos lados en todo. Voy a dar ejemplos para que me haga entender. Está Dios por un lado y está el enemigo, Satanás, por el otro lado, ¿verdad? Está el reino de Dios, está el reino del mundo. Está lo espiritual, está lo carnal. Está la santidad, está el pecado. ¿Me entienden? Siempre hay estas dos partes. Está la libertad y está la esclavitud, dice la palabra. Que antes vivíamos en esclavitud, pero Cristo nos hizo libres. Como podemos leer en 2 Corintios 3:17, dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, entonces lo que anhelamos para tener esa libertad de evangelizar, la libertad de alabar al Señor, necesitamos esa libertad en el Espíritu, ¿verdad? Ahora, si podemos ir a Gálatas 5. Y si podemos leer el versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad. Es decir, ahí Pablo sabe que la gente se está tambaleando, está regresando a una esclavitud, en este caso del judaísmo, pero en nuestros casos pueden ser otras clases de esclavitud en que vivíamos antes. Así que Él nos exhorta, ¿verdad? Estad firmes, quédense en esa libertad. Si ahora vamos al versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y veíamos, la verdad es lo que nos hace libres. El Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y dice Jesús en otro texto que Él vino, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y claro, con Dios hay siempre diferentes dimensiones.
Jesús mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también está esa otra verdad, que es simplemente la verdad. No es una mentira que pone, por ejemplo, el diablo, que dice el padre de mentiras es el diablo, que nos dice cosas que no son verdad. Y la verdad, puramente la verdad, es lo que podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos la verdad y la mentira. Si ahora leemos en el versículo 16, siempre en el Gálatas 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu, es decir, en libertad, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay cosas aquí que son muy fuertes y que supongo que no existen entre nosotros, como por ejemplo los homicidios, o a ver qué otra cosa, hechicerías, pero sí, seguramente hay cosas también dentro de la iglesia, como por ejemplo envidias o iras, pleitos, celos. Eso se da, y son cosas de la carne. Entonces vemos que la carne como que nos persigue. Pablo mismo decía, el gran apóstol decía: yo hago cosas que no quiero hacer, y hay esa lucha dentro de mí siempre. Y entonces ahora la gran pregunta es cómo combatir la carne para que podamos vivir en el Espíritu, para que podamos vivir en libertad. Y aquí la clave será la verdad. En Romanos 12:2 dice que nosotros somos transformados por medio del cambio de nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es lo que nos dirige, ¿verdad? Lo que formamos, según eso es lo que formamos nuestra vida. Y entonces la palabra dice que si cambiamos nuestra forma de pensar hacia la verdad, es que va a cambiar nuestra forma de vivir y vamos a poder vivir más y más en libertad. Todo empieza acá arriba. Es, en parte, comprender qué es lo que en qué estamos cerrados. Porque yo creo que hay muchas cosas que lo hemos hecho por tradición, lo hemos visto de otros y creemos que está bien. Necesitamos como que la revelación de Dios para que nos haga entender qué es lo que está mal, qué es lo que es una mentira. Y a ver, no sé si lo he puesto así. Aparte de entender, si de repente nos damos cuenta, esto lo que siempre sigo pensando, la verdad es que es una mentira del diablo prácticamente. Necesitamos, el segundo paso es entender de dónde vienen esos pensamientos, cuál es la raíz de eso, porque solo conociendo la raíz vamos a poder quitar todo eso de nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Entonces, conociendo la verdad es que vamos a ser libres de verdad. Solo podemos leer 1 Corintios 2 del 10 al 11 y se los puedo leer. 1 Corintios 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solamente para como que recalcar que el único que nos puede mostrar cuál es la verdad y la mentira que vive ahí en nuestra cabeza es el Espíritu mismo. Entonces esto, nuevamente, no lo vamos a poder lograr hacer sin Dios. Necesitamos a Jesús, necesitamos su palabra para saber cuál es la verdad. Y cuando algunos dirán, bueno, ¿y cómo lo puede revelar el Espíritu? ¿Cómo logro yo entender qué es lo que me quiere decir el Espíritu? Primeramente diría, lea mucho la palabra, ore mucho, pero no hablar orando, sino oír orando. Es decir, tratar de... Sí, porque creemos en un Dios vivo, ¿verdad? Y este Dios vivo se quiere revelar a nosotros. Y Él nos va a mostrar, Él nos va a hablar. Y si usted nunca ha tenido esa experiencia, búsquela, porque realmente es algo tan magnífico sentir que Dios, el Todopoderoso, se está comunicando con usted. Y Él lo quiere hacer. Él no quiere que estemos a ciegas. Pero también cuando hablamos con otros hermanos, nos vamos a dar cuenta que de repente viene esa respuesta que hemos estado buscando. Entonces, el Espíritu se lo va a revelar por medio de la oración, la lectura bíblica o incluso por hermanos que le van a hablar algo. Y tendrá que tomar una acción. Si Dios le ha dicho tal y tal cosa en tu vida está mal, no lo puede dejar ahí nomás, ¿verdad? Tiene que hacer algo, porque si no simplemente va a estar en cautividad, pero sabiendo que está en cautividad. Necesita estar antes en cautividad y después en libertad. Amén. Y es aquí donde vienen, me quedé en 5 puntos, pero no sé si esto es como que lo más básico. Cuando Dios le revela que algo, un pensamiento, es incorrecto o es una mentira, ¿qué debo de hacer? Posiblemente lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a Dios, porque muchas veces esos pensamientos son pensamientos rebeldes en contra de Dios, que yo sin querer los he permitido en mi vida. Y les voy a dar un ejemplo con que viví mucho tiempo, y es ese pequeño pensamiento: no importas, no vales. Y venía de vez en cuando, y ya era tan común en mí que, bueno, simplemente lo aceptaba, me sentía más pequeña, me hacía un poco más para atrás, me callaba, porque no importaba lo que yo decía. Hasta que me doy cuenta que eso es una mentira. Dios nos dice que importamos muchísimo. Amén. Somos reyes, somos sacerdotes, somos sus embajadores en esta tierra. Él dio su Hijo por nosotros. Incluso hay un texto que dice: nosotros valemos la sangre de Jesús. Eso es mucho, es muchísimo. Entonces, si viene un pensamiento así, es una mentira y no lo debemos aceptar. En el campamento les pedí que pensaran en algo que les molesta, los hace sentirse tristes, enojados. Y si ustedes recuerdan ese pensamiento, quizás hoy sí les voy a dar una conclusión a ese pensamiento. Pero entonces cada quien tendrá un área, por lo menos un área, donde el diablo sabe que él puede hacerlos sentirse mal, tristes. Una mala madre, un mal padre, un mal trabajador, algo. El diablo nos conoce tan bien que sabe cómo hacernos sentir muy mal. Y entonces, cuando le pedimos perdón a Dios, que hemos permitido este pensamiento mentiroso,
Lo que necesitamos hacer es buscar un texto en la Biblia. Y eso también lo hicimos en el campamento. Buscamos textos bíblicos que podíamos tener como una defensa, así como el escudo de la fe. Lo podemos tener en alto y cuando viene ese pensamiento, ponemos el escudo y ya por la palabra de Dios, que es poderosa, ya no entra ese pensamiento, ya no tiene fuerza en nosotros. Incluso yo sé que el hermano Ronnie, él todavía tiene todos esos versículos que juntamos juntos en el campamento, los tiene ahí. Y si usted estaría interesado o está interesado, posiblemente Ronnie se los puede mandar a su computadora o no sé qué posibilidades hay, pero háblenme, porque yo sé que hay, por lo menos hay versículos sobre mejorar su autoestima, contrarrestar enojo, creo que hay, y no me acuerdo qué áreas más, pero sí hay varias áreas. Y esta es otra vez, es como la espada, ¿verdad? La espada, la palabra de Dios, que es el Espíritu, que es libertad. Y solo cuando nosotros la usamos es que vamos a encontrar esa libertad y vamos a poder avanzar. Posiblemente después quizás necesitamos pedir perdón a otros o perdonar a otros para ser realmente libres, pedir sanidad o pedir que Dios cambie nuestra situación. Y tengan fe que eso va a pasar. Dios lo va a cambiar. Dios va a estar protegiéndolos y defendiéndolos cuando ustedes usan estos textos bíblicos. Si ahora regresamos y concluimos otra vez en Salmos 51. Lo interesante con este salmo es que el rey David lo escribió después de su pecado más conocido, digámoslo así. El rey David fue según el corazón de Dios. Fue alguien muy amado por el pueblo, pero muy amado por Dios. Y cae en el pecado, adultera con Betsabé, hace que el esposo de Betsabé muera y tiene un hijo que también muere a causa de este pecado. Pero era en este salmo que estábamos leyendo lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Que seamos llenos de alabanza, que siempre estemos hablando de Dios a todos los que nos rodean. Y entonces, ¿cómo empieza? Lo vamos a leer, no es tan largo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo aquí es esa revelación de Dios, de hacernos entender que hay algo malo en nosotros o hay algo errado en nuestra forma de pensar. Y el 6 y 7 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Eso es lo íntimo que Él nos va a hacer entender ese secreto, esa verdad, para llevarnos a libertad. Y al siguiente: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí viene la transformación. Cuando hemos entendido lo malo y el Señor nos ha revelado en lo secreto, pedimos su perdón, viene esa transformación. Y como le decía, crean que viene una transformación. Así que el área más grande que ustedes quieren ser transformados, en lo que quieren esa transformación, oren, busquen de Dios, pídanle palabra de la Biblia para contrarrestar, para ir en contra
de esos problemas y van a ver lo que el Señor hace. Seguimos hasta el 17 otra vez para sentir ese gozo en nosotros. Del 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, tú no miras nuestro aspecto. Tú conoces nuestro corazón. Y esta palabra nos asegura que tú no vas a despreciar cuando venimos ante ti humilladamente y contritamente, Señor. Tú nos amas y tú nos recibes, Señor, con alegría. Tú nos conoces mejor que nadie más, porque tu Espíritu está dentro de nosotros. Tú sabes también lo que nos carga, lo que nos molesta, lo que nos está haciendo débiles. Y Señor, rogamos, Padre, que tú nos reveles qué es lo que nos está haciendo tan débiles. Porque lo que queremos, Señor, es hablar de ti, es darte gracias, es exaltarte, Señor, en todo momento. Padre, ruego, Señor, que tú nos lleves por ese camino que a veces no es fácil, que tú nos ayudes a ser fuertes, Señor, a ser santos, a ser dignos, Señor, de tu gloria y poder ir, Señor, a hablar de ti, a alabarte. Padre, Señor, esa renovación, Padre, que va a hacer que nosotros brillemos delante de los hombres y que seamos luz en este mundo y sal en este mundo. Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos porque solo tú lo haces, solo tú los puedes hacer. Y pido, Señor, tu gran bendición sobre esta congregación, Señor, que la sigas usando y que siga siendo luz en medio de esta comuna, en medio de Jakobsberg, y que se extienda, Señor, hasta más allá en Estocolmo. Padre, que tú nos uses como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Y pido nuevamente, Señor, que tú nos hagas que tú nos transformes, Señor, que tú nos transformes y que nos lleves a tu libertad en Cristo Jesús. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.